En nuestro planeta se forman muchos sumideros misteriosos, agujeros de distintos tamaños y grados en el fondo de los mares, las selvas, la taiga y la tundra, pero también ocurre que ciudades enteras corren el riesgo de quedar bajo tierra. Demos un vistazo al top de los agujeros más bellos y aterradores, grandes y profundos, donde el centro de la Tierra se acerca un poco más. Y lo que es más importante, como bono final, vamos a discutir qué teorías alternativas hay sobre las misteriosas causas de estos agujeros. Dongguan, China. Es precisamente en China donde se producen con más frecuencia los agujeros. Las catástrofes naturales en este vasto país van acompañadas de obras de construcción extremadamente intensas, a menudo realizadas en contra de las normas. Estas imágenes muestran la construcción de una nueva estación de ferrocarril subterránea en la ciudad de Dongguan, en el sur de China, que ha terminado con el hundimiento de casi toda una calle bajo tierra. El agujero se formó en varias etapas. Primero cayó un minibús en el primer agujero de 80 metros cuadrados. Y un día después, la estación de metro casi construida y una parte de la calle de la ciudad siguieron al minibús en un agujero que era 4 veces mayor. Una persona murió. Varios edificios vecinos resultaron gravemente dañados y la formación del derrumbe fue captada en video. Meridian, Mississippi, Estados Unidos. Los clientes que querían cenar en un restaurante de comida rápida de la provinciana ciudad de Meridian, en el corazón de Mississippi, no estaban preparados para la sorpresa que les había dado la naturaleza. El 9 de noviembre de 2015, una zanja gigante de 180 metros de largo y 15 de ancho apareció de repente en el aparcamiento del restaurante. Una decena de coches de los clientes cayeron inmediatamente en él. Lo más probable es que el incidente se debiera a las prolongadas lluvias que, para entonces, llevaban 15 días lloviendo en Meridian. Los medios de comunicación locales informaron que un colector de aguas pluviales aparentemente incapaz de resistir la entrada del agua estaba funcionando bajo el aparcamiento. Por suerte, los coches fueron las únicas víctimas del incidente. Batagay, Yakutia. Los científicos descubrieron por primera vez la falla de Batagaysk a mediados de la década de 1960. En aquel momento era un barranco relativamente pequeño, pero en las últimas décadas ha logrado alcanzar un tamaño colosal. Con 1 kilómetro de largo, 800 metros de ancho y hasta 100 metros de profundidad, la sobrecarga de Renacuajo se encuentra en una zona poco poblada, cerca de la aldea de Batagay, donde los internos del campo iniciaron la extracción de estaño antes de la Primera Guerra Mundial. La aparición de este curioso fenómeno está relacionada con esta circunstancia. Ya que era necesario para la mina creada en los alrededores de Batagay, se taló el bosque. Más tarde, el permafrost se derritió activamente en la zona, haciendo que la capa superior del suelo cayera en los huecos resultantes. Guatemala. Esta foto se ha convertido prácticamente en un meme. El 23 de febrero de 2007, en Ciudad de Guatemala, la capital de Guatemala, apareció un agujero casi perfectamente redondo con paredes escarpadas, de 100 metros de profundidad justo en medio de una zona residencial densamente poblada. En este caso no hubo heridos. 5 personas murieron a consecuencia de la tragedia. Peor aún, estas muertes no fueron las últimas. Apenas 3 años después, en mayo de 2010, en Guatemala, otro desastre similar, 20 metros de ancho y 90 metros de profundidad, provocó el derrumbe completo de una nave industrial de 3 plantas. En el accidente ya habían muerto 15 personas. Ambas tragedias se debieron a una combinación de factores. Las fugas de las alcantarillas y las fuertes lluvias que provocaron las inundaciones simplemente erosionaron las rocas volcánicas y calcáreas sobre las que se asienta la ciudad. Ein Gedi, Israel. Si en Guatemala solo había 2, en el oasis del Mar Muerto en Ein Gedi, en Israel, hay literalmente miles de fallos. Han sido causados por la continua y todavía en curso reducción del Mar Muerto. El Mar Muerto es una de las masas de agua más salinas del planeta. Y debido al creciente drenaje del río Jordán, que alimenta el Mar Muerto, el nivel del agua está bajando a un ritmo de casi 1 metro por año. La roca salina por el mar está siendo activamente erosionada por las aguas subterráneas frescas, lo que lleva a la formación de numerosos huecos muy abiertos, precursores obligados de los agujeros. Su aparición es extremadamente difícil de predecir, lo que supone una grave amenaza para el potencial turístico de la región. Xiaoyai Tianquan, China. Ese es el agujero natural más profundo de la Tierra. Un río subterráneo que fluye en la cueva de Diefeng, en el municipio chino de Chongqing, ha erosionado con el tiempo la piedra caliza que forma las montañas locales. El resultado es un socavón de 662 metros de profundidad y más de medio kilómetro de ancho. Los espeleólogos lo descubrieron hace relativamente poco, en 1994, tras lo cual el agujero recibió el apodo de Fosa Celeste. Además de los turistas, el agujero ha sido agraciado por numerosas plantas y animales, incluida la pantera nebulosa. Sarisariñama, Venezuela. Los tepuy son montañas de mesa específicas de Venezuela.
restos de una antigua meseta aisladas del resto del mundo a sus pies. En sus cimas planas hay un mundo especial con especies vegetales y animales endémicos que han evolucionado a su manera durante miles de años. Aparte de esta circunstancia, los tepuyes también son curiosos con numerosos sumideros, el mayor de los cuales se encuentra en el monte Sarisariñama, en el estado venezolano de Bolívar. Se formaron por el colapso de las bóvedas de los túneles de los ríos subterráneos que literalmente impregnan la montaña. Los mayores de los 4 sumideros del Sarisariñama son Cima Humboldt y Cima Martel, situados a unos 700 metros de distancia y que se adentran entre 300 y 350 metros en el tepuy. Sus fondos tienen vida propia, incluyendo incluso grandes árboles, y esta vida estaba aislada tanto de la cima de la meseta como de la Gran Tierra. Un microcosmos único dentro de un microcosmos, una cosa en sí misma, descubierta solo en la década de 1960. Darvaza, Turkmenistán. Este cráter del desierto de Karakum, en Turkmenistán, tiene un apodo revelador: las puertas del infierno. Desde el exterior parece realmente siniestro. A principios de la década de 1970, los geólogos soviéticos que buscaban gas cerca del pueblo de Darvaza descubrieron en su lugar una cavidad subterránea en la que cayó todo su equipo. Sin embargo, además de la cueva, todavía había gas que empezó a filtrarse activamente en el ambiente. Deseando salvar a las personas de un posible envenenamiento por los productos de estas emisiones terrosas, los geólogos prendieron fuego al gas, esperando que se quemara rápidamente. La magnitud del yacimiento ha superado sus expectativas. El cráter de Darvaza sigue ardiendo, habiéndose convertido en una delicia para los turistas extremos. A principios de 2022, el presidente Berdimuhamedov propuso destruir el cráter de Darvaza. El jefe de Estado consideró entonces irracional dejar que se quemara el gas que podía ser exportado. Además, sugirió que las puertas del infierno tenían un impacto negativo en la salud de los residentes locales y en la situación medioambiental. Pero ahora, aparentemente, este tema será abordado por su hijo, que ha sucedido al excéntrico presidente, que deleitó a los medios de comunicación social con sus logros en casi todos los sectores y esferas del quehacer humano. El Gran Agujero Azul, Belice. No se trata, ni mucho menos, del mayor o más profundo sumidero de la superficie de la Tierra, pero sí del más bello. Un agujero regular, formado tras el colapso de las bóvedas de las cuevas de piedra caliza, ha sido inundado por el Mar Caribe. El resultado del trabajo de la naturaleza no podía ser más satisfactorio. Rodeado de un arrecife de coral y aguas azules poco profundas, el Gran Agujero Azul de 120 metros de profundidad fue explorado por la expedición del eminente viajero Jacques-Yves Cousteau, que descubrió la formación al público. A pesar de su lejanía de la costa y de un cierto peligro, sobre todo en las mareas altas que provocan remolinos imprevisibles, miles de buceadores se acercan a este fondo marino para ver las estalactitas que crecen en él y, de paso, disfrutar de los habitantes tropicales de este fascinante lugar. Y ahora, el bono prometido. En los años 70, Laring, un geólogo doctor en ciencias geológicas y mineralógicas, propuso la hipótesis de un núcleo de hidruro de la Tierra que contenía hidrógeno supercomprimido. La desgasificación de hidrógeno del planeta es el fenómeno de la liberación de hidrógeno mezclado con otros gases fluidos, la mayoría de las veces hidrocarburos, helio y radón, en muchas partes de nuestro planeta, en las zonas de fisura, durante las erupciones volcánicas, desde las fracturas y sumideros de la corteza terrestre, los tubos de kimberlita, algunas minas y pozos. Por ahora vale la pena repasar los fallos que la teoría del hidrógeno sugiere que están asociados por la desgasificación del planeta por hidrógeno. En las zonas de afloramiento de hidrógeno en la topografía terrestre se forman unas estructuras de hundimiento muy características, de forma parecida a los platillos y con un diámetro que varía de 100 metros a varios kilómetros. Los geólogos han estado trabajando en la plataforma rusa. Sin embargo, las imágenes espaciales sugieren que existen estructuras similares en todos los continentes, y son particularmente prominentes en la costa este de Estados Unidos. Los estadounidenses descubrieron estas formaciones en los años 30 del siglo pasado. Las han investigado a fondo durante muchas décadas, pero no han podido determinar la causa de la formación de estas misteriosas estructuras que han entrado en la literatura bajo el término Bahías de Carolina. Según esta versión, la causa es la misma, la desgasificación en chorro del hidrógeno de las zonas más profundas del planeta. He aquí otra manifestación, el Círculo de la Bruja, una banda de hierba exuberante y más alta a lo largo del borde de un círculo perfectamente plano. Es particularmente notable en las zonas habitualmente secas del terreno. El intenso crecimiento de las plantas en los anillos no se debe a las características especiales del suelo o de las fuentes de agua, sino que se explica por la liberación de hidrógeno. Además, cuando el gas atraviesa la capa de suelo fértil, la decolora. El hundimiento del suelo y la formación de depósitos pueden observarse en lugares donde el gas primordial se escapa intensamente. Las cantidades más grandes de gases se acumulan, por ejemplo, bajo la capa de permafrost, formando protuberancias de escarcha.
Estas imágenes muestran un montículo de este tipo en la península de Yamai y las imágenes de la evolución explosiva de estos montículos de escarcha. Según esta teoría, las cuevas kársticas también son el resultado de esto. Al atravesar la capa de caliza, el flujo de hidrógeno entra en una reacción de intercambio exotérmico, formando compuestos de calcio, agua y dióxido de carbono. Esto da lugar a considerables sumideros kársticos y hundimientos. Y por supuesto, lagos redondos. Tales agujeros y pozos se llenan gradualmente de agua, formando profundos lagos sin ninguna fuente externa que los alimente. Hay muchos lagos profundos y redondeados en nuestro planeta, formados por efluvios de hidrógeno, y si utilizamos esta teoría del hidrógeno, que por cierto se confirma experimentalmente, todos ellos no son en absoluto rastros de guerras fantásticas del pasado y bombardeos atómicos de civilizaciones pasadas, versiones muy populares en YouTube. De todos modos, si quieren ver detalles sobre la desgasificación del hidrógeno, que aunque no forma parte del consenso científico geológico actual, es una versión muy interesante, que incluye una explicación de la dinámica de los agujeros de ozono en nuestro planeta, háganmelo saber en los comentarios. Eso es todo por hoy. Suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos videos, y nos vemos en otra edición de Sedición.